Primero, bueno, ya ha introducido Mar la Semana Verde, estamos en la 18ª Semana Verde, comunicar para conservar, divulgar para transformar. Y el planteamiento de esta mesa, de este foro de diálogo, pues es este, ¿no? El de los nuevos referentes a la comunicación ambiental, de los ecoinfluencers a la educación ambiental. Vamos a ver esos nuevos referentes. Y cuando pensaba yo, y pensaba con Mar de la Oficina Verde, el diseño un poco de esta propuesta, de esta mesa, a pesar de que le hemos dado este nombre de los nuevos referentes, a mí me venía a la cabeza otra palabra muy diferente, pero en todo caso muy relacionada: confianza. Para mí, dentro de todo esto, la base de lo que hay detrás de esto que vamos a hablar hoy es sobre confianza. ¿Y por qué? Porque las preguntas que nos vamos a hacer aquí, la primera es: ¿a quién se escucha sobre medio ambiente? ¿En quién confiamos para escucharle sobre medio ambiente? Y esas personas, ¿dónde hablan, dónde y cómo emiten o emitís los mensajes de comunicación ambiental? Y para eso, pues ya nos ha introducido Mar, pero tenemos, y os presentaré más detalladamente más adelante, pero tenemos a personas referentes en distintos ámbitos, ¿no? Tenemos a Avi desde las redes sociales, tenemos a David desde los espacios naturales protegidos y la consultoría de empresa en comunicación y educación ambiental. Tenemos a Toni Aragón desde los equipamientos de educación ambiental y los proyectos piloto y de innovación que se pueden realizar desde ellos, y a Miquel desde las redes de centros educativos por la sostenibilidad. En todos estos ámbitos vamos a intentar construir un poco de forma coral pues una radiografía de nuestra sociedad en la que veamos quién habla sobre medio ambiente, para quién habla, cómo está llegando a la sociedad los mensajes de comunicación ambiental, ¿no? Y claro, para eso tendríamos que pensar entonces qué es comunicación ambiental y qué es un referente. Tampoco nos vamos a poner muy académicos, pero si consultamos cualquier definición desde los 90 hasta aquí, hay, digamos, matices, pero pocos cambios realmente disruptivos, ¿no? Se entiende que hay un proceso de comunicación en el que hay un intercambio de mensajes, los actores en ese proceso son muchos y diversos, pero lo que siempre hay es una intencionalidad, ¿no?, de esos mensajes, que es comunicar ese medio ambiente, pero sobre todo extender conocimientos, actitudes y dirigirse a comportamientos proambientales, ¿no? Luego, a medida que van avanzando los años, van puntualizando y van añadiendo, pues, que también queremos comunicar o generar opiniones, hábitos, vamos matizando, pero en general tenemos ese concepto, ¿no?, de lo que es la comunicación ambiental. Lo que no siempre tenemos claro es dónde y cómo se da. Y a mí me gustó mucho una de las comunicaciones que vi hace un tiempo, y que decían que al final depende del tiempo. Que al final estamos en contacto con alguien que emite un mensaje y según estemos poco tiempo o mucho tiempo, pues será publicidad, si estamos muy poquito tiempo y con poco margen para la bidireccionalidad, ¿no?, de esa comunicación, será información, será interpretación o será educación o participación, ¿no? De menos a más tiempo que pasa una persona con un hecho que sea, un proceso que sea de comunicación ambiental, pues podremos ir de uno al otro. Y en esos procesos al final ocurren los ciclos de cambio social, los cambios que se han dado socialmente en temas ambientales en nuestra sociedad, pues primero no se habla de ellos y la sociedad no tiene los hábitos adquiridos. Y luego hay alguien que empieza a hablar de ellos, desde alguno de estos ámbitos, desde la educación, desde los espacios naturales, desde las redes sociales, desde los equipamientos. Hay alguien que empieza a hablar de un tema, que lo pone sobre la mesa, y la sociedad entonces empieza a escucharlo. Pero todavía no ha adquirido ese nuevo hábito, ¿no? Pero de repente hay una pequeña masa que empieza a adquirir el nuevo hábito porque entiende lo que han comunicado y que es algo pertinente y lo suma, ¿no? Esos early adopters que llaman, ¿no?, que empiezan a adoptar un nuevo hábito más o menos rápidamente, y luego de repente es un hábito que se adquiere con una masa crítica más o menos grande, se sigue hablando de ello como algo nuevo y luego de repente se integra en la sociedad y se hace, pero ya nadie hable de ello, ¿no? Hay muchas rutinas que tenemos en nuestra sociedad y ya las tenemos como muy implementadas, pero alguien empezó en algún momento, ¿no?, de nuestra sociedad a hablar de ellos. Y son personas desde ámbitos como los que tenemos pues aquí representados. ¿A quién hacemos caso para ese cambio social? ¿En quién confiamos en esta sociedad para promover esos cambios sociales, que son de gran envergadura, son vitales para el desarrollo de nuestra sociedad? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar responder aquí, ¿no? Vamos a intentar ver a quién tenemos como referentes. Y para eso vuelvo a la palabra confianza.
porque esos referentes son en quien depositamos la confianza como una fuente veraz, una fuente que puede valernos, ¿no? para informarnos o para formarnos o para participar en algo, ¿no? Confiamos en esas personas de alguna manera. Y hoy vamos a intentar dar esa respuesta a esas preguntas con la exposición de las experiencias que desarrollan desde distintos ámbitos las personas que tenemos aquí en la mesa y que os presentaré un poco más detalladamente ahora. Luego vamos a intentar ver, algunas y algunos de los que habéis entrado os han hecho algunas preguntas, vamos a ver qué ha salido de ahí. Y luego seguiremos con las preguntas, algunas que os propondré desde esta mesa, pero también de las que podréis proponer por las personas que habéis asistido hoy aquí. Y de esa forma vamos a intentar que esto sea realmente un foro de diálogo y que entre todas y todos pues, podamos componer una respuesta a esas preguntas, ¿no? De en quién confiamos, cómo se emiten los mensajes y desde dónde hablan y quién escucha, cómo está ocurriendo ese ciclo de cambio social. ¿Estamos preparadas y preparados para empezar? Ya hemos generado la pregunta, vamos a intentar darle la respuesta. Pues como os decía, tenemos a personas de diferentes ámbitos y ahora os paso a presentaros de una forma un poquito más detallada para que sepáis quién os habla, quienes no conocierais, aunque muchos ya conocéis a los presentes. Y vamos a empezar desde las redes sociales y para eso tenemos aquí a Abby, que es escritora también, es divulgadora y educadora ambiental, es creadora de la cuenta Hey Abby, con más de 58.000 seguidores. Y entonces bueno, creo que hay un par de personas que han dicho que les gusta cómo comunica. Vamos a ver si a vosotros. A mí, personalmente, yo me cuento entre ellos. Hay mucha gente en Instagram, desde luego, ¿no? Lo habréis comprobado, que es muy diverso lo que tenemos ahí. Pero no todos saben decirlo y no todos saben lo que dicen. Y eso es complicado encontrar las dos versiones, ¿no? Para mí hace que parezca fácil lo difícil. Es como una comunicación, tú como si te estuvieras leyendo un artículo del Nature, ¿vale? Pero como si estuvieras leyendo un cómic. A ver cómo casáis esto. Bueno, pues vamos a ver cómo lo casa ella. Abby, bienvenida. Gracias por acercarte desde Murcia. Ha venido hasta aquí. Andando. y nada, te dejamos para que empecemos esta primera ronda un poco de exposiciones y nos cuentes lo que haces. Sacamos por aquí esta parte. Vale. Ahí está. Yo creo que lo voy a hacer sin micrófono, ¿se me escucha bien? Vale, genial, estupendo. Bueno, yo soy Abby, estoy encantada de estar en Salamanca, siempre agradezco mucho cuando me invitan a este tipo de eventos para hablar de comunicación. Soy, como bien ha dicho Pablo, educador y divulgador ambiental y voy a intentar resumiros mi trayectoria muy brevemente y espero que de una manera un poquito divertida. A ver, esto no me hace caso, así que te lo voy diciendo o voy haciendo yo así. Así, perfecto. Bueno, este es mi estado natural, ¿vale? Yo hoy voy disfrazada de persona normal, pero normalmente luzco así. Entonces, lo que yo quiero hoy explicaros es, bueno, cómo llegué a transformarme en la Turras oficial y además, pues, conseguir más o menos, como buenamente se puede, vivir de ello. Eso, a ver si ahora va. Ah, toma. Vale, perfecto. Ahí tenéis mis dos redes sociales, todas me caen bien, pero Instagram me cae un poco mejor, ¿vale? Entonces, si tenéis que elegir, pues me seguís por esa. Empecemos desde el principio. Esa soy yo, como me parió mi mamá. Yo nací en 1994, a final de año, eso significa que tengo 30 años. Y las siguientes declaraciones siempre me traen muchas problemáticas, pero nací en la mejor tierra de España, que es la región de Murcia, ¿vale? Y tengo, efectivamente, la huella digital más grande de todo el territorio nacional, porque yo con 17... Ya, esa cara me ofende un poco, pero lo entiendo. Vale, yo con 17 años decidí que era una buenísima idea abrirme un canal de YouTube, pues porque siempre me había llamado mucho la atención lo de comunicar, porque siempre he hablado muchísimo, ¿vale? Entonces, en lugar de tener complejo de pesada, dije, ¿cómo puedo yo llevar esto por otros ámbitos? Entonces, me abrí un canal de YouTube con el puro propósito de entretenerme y así hacía yo los vídeos, entretenimiento puro y duro, story time, manualidades y así. En esos 5 años que tuve el canal de YouTube, que en ese momento se llamaba La Chica del Andén, pues conseguí 226.000 seguidores y la verdad que
aunque muchos de esos vídeos ahora me dan una vergüenza ajena terrible y la mayoría, aunque os metáis, están en oculto, estoy muy agradecida con esa época porque fue cuando yo aprendí a hablar delante de cámara, a manejar una cámara, a editar vídeos, a hacer guiones, todo eso, y me llevó pues a hacer cosas bastante chulas que ahora a mí me parecen como de una vida del pasado, porque colaboré pues, con algunas entidades, sobre todo destacando Netflix, pues porque colaboramos bastantes veces y pude ir a Los Ángeles y todos los estudios y todo eso. Bueno, en fin, no sé yo, eso es como otra vida, ¿vale? Total. También me llevó a publicar mis 3 poemarios, porque yo por la mañana soy educadora ambiental y por la noche soy poeta. Y entonces publiqué estos 3 libros de los que estoy muy orgullosa, y yo creo que en parte si no hubiera empezado en YouTube y no hubiera cogido esa seguridad, pues quizás nunca me hubiera escrito una editorial para publicar y quizás nunca me lo hubiera creído yo como que valía para eso. A la vez que estaba con estos andares por YouTube, pues me metí en periodismo porque, como he dicho, siempre me ha gustado muchísimo hablar y dije, pues si hay una carrera de hablar, pues voy a hacerla. Entonces empecé en Madrid, o sea, al revés, empecé en Murcia y terminé en Madrid. Estas son algunas fotos que he rescatado de Abby muy chiquita. Y luego cuando terminé la carrera, aparte de hacerme la ceja fatal, bueno, pues trabajé 3 años en una agencia de publicidad, ahora he aprendido, ¿vale? Trabajé durante 3 años en una agencia de publicidad que hacíamos publicidad especializada en redes sociales, ¿vale? Fue una época muy loca, muy divertida, la verdad que fue un trabajo en el que aprendí muchísimo y a la vez pues casi me quedo calva del estrés. Y como bien dice ese meme, si yo tuviera algún poder, me gustaría poder estar jubilada. Entonces, después de esto vino mi primera crisis existencial y dije, madre mía, estoy realmente muy estresada, a mí me gusta comunicar, pero creo que este no es el mundo en el que yo quiero vivir. Entonces, ahí fue cuando decidí dejarme el trabajo y volverme para Murcia. Y, a ver, efectivamente estaba comprobando que venía esto. Y empecé a estudiar la FP de Educación y Control Ambiental, porque yo estuve viendo qué cosas me gustaban a mí, me apasionaban, y a mí una cosa que me encantaba era estar en la naturaleza, pero realmente cuando yo iba al monte no sabía ni lo que veía, ni quiénes vivían también por ahí, ni nada. Entonces dije, a ver, voy a estudiar algo de esto. He puesto estas 2 fotos, la de aquí y la de la derecha me hace muchas gracias, mi compañera Marta sobreviviendo al sol murciano mientras estudiábamos, ¿vale? Entonces, la verdad que en las prácticas, o sea, toda la teoría me encantó, pero la verdad que en las prácticas, en el trabajo de campo, me lo pasé muy, muy, muy bien. Disfrutaba muchísimo de andar por el monte, disfrutaba muchísimo de hacer los talleres, de manejar pues, proyectos, y ahí en esa foto parece que estoy un poco con cara de circunstancia, pero estaba muy feliz. Lo que pasa es que estaba con un pajarillo muy pequeño en la mano y tenía miedo de hacer así. Era la primera vez que cogí un pájaro. Y entonces dije, bueno, pues yo creo que esto es lo mío, ¿vale? Y como yo tengo hiperfocus, cuando algo me gusta mucho, pues gané el premio a la más empollona, que el nombre aburrido es el premio extraordinario de FP de Seguridad y Medio Ambiente. Entonces dije, bueno, pues voy a unir comunicación y educación ambiental. Y de ahí sale, pues, la divulgación, ¿vale? Con eso, en ese momento tenía las redes sociales paradas, o bastante muertas, la verdad, pobrecitas, y entonces decidí retomarlas, pero con otro enfoque. Vamos a hacer vídeos divulgativos, vídeos de 1 minuto, con mucho humor, con un lenguaje muy cercano, y vamos a traducir lo que es la info científica e info ambiental en lenguaje pues súper coloquial. Entonces, pues lo que hago es, en 1 minuto intento explicarte una especie o una problemática, ¿vale? Bueno, pues ha ido funcionando y esto es ya lo que estamos ahora. A mí el término influencer ya como que me desquito un poco de él. Entiendo por qué se usa, porque todos sabemos lo que es un influencer cuando lo decimos, pero la verdad es que ya me siento yo una señora como para decirme influencer, y yo pienso que me pega más el término de divulgadora, porque al final lo que trabajo es info científica, ¿vale? Entonces, cuando terminé la FP no había manera de encontrar trabajo y me metí a trabajar en la empresa familiar, pero yo seguía con mis redes y entonces me iban surgiendo oportunidades, como por ejemplo aquí, que me fui a un evento en Madrid para hablar de quirópteros, ¿vale? Los murciélagos. O pues hacía de repente un vídeo colaboración con SEO BeerLife para hablar del ave del año. Pero llegó otra crisis existencial, porque yo dije, madre mía, digo, si con lo poquito que le dedico a esto, pues están surgiendo algunas oportunidades, vamos a darle a tope. Entonces en enero me dejé yo el trabajo que me daba de comer y dije, vamos a hacernos autónomos.
Esta soy yo huyendo de la cuota de autónomos, que es la cosa que más miedo me da en el mundo. Y entonces me puse a tope a crear contenido, a hablar pues, de todo lo que había aprendido, me puse a también tener mucho conocimiento autodidacta, a participar en muchas actividades voluntarias, a unirme a todos los cursos que podía, a leer y a empezar a juntarme con técnicos, con biólogos, con ambientólogos y con gente que ya estaba trabajando en el ámbito. Una cosa muy importante es esta, es juntarte con gente que sea aficionada o que esté ya trabajando, que esté estudiando en eso, porque eso te da una red y un apoyo increíble, porque yo ahora, por ejemplo, si hago un vídeo sobre mariposas, pues yo ahora tengo técnicos con los que preguntarle y hacemos unión y podemos de repente hablar sobre un proyecto que está pasando o podemos conseguir a gente que nos ayude a hacer ciencia ciudadana. He querido destacar aquí a mis compañeros que estamos haciendo un proyecto voluntario de seguimiento de especies de mariposas en el campus de la Universidad de Murcia y he puesto esta mariposa que es la Coloti de Bagore porque tenemos allí el núcleo más importante de esta especie está en Murcia. Qué buen gusto. Y bueno, cuando esto empezó, pues la rueda empezó a girar, le metimos gasolina al proyecto y empezó a girar y ya empezaron a salir pues las cosas de verdad y donde me he podido empezar a desarrollar pues profesionalmente, ya saliendo un poquito de mi cámara. Pues charlas y eventos como esta en Valladolid, gracias a Pablo que contó conmigo, rutas guiadas en la naturaleza, abiertas a público, talleres con niños y familias sobre todo, pues sobre aves, mamíferos, huellas, plantaciones e insectos, que estos por ejemplo me encantan porque la gente le tiene mucho retintina a los insectos, pues vamos a ver cómo quitamos ese tabú y cómo los acercamos fuera de ese paradigma del asco que les tenemos, ¿no? Ya, artículos divulgativos, congresos como este de especies exóticas invasoras, en el que pues también se me invitó a una mesa sobre comunicación. ¿Conoces a alguien, Tony? Y bueno, pues muchas colaboraciones. Al final lo mío, sobre todo yo me he especializado en comunicación en redes sociales y al final pues he colaborado con varias instituciones pues para comunicar pues conceptos, para comunicar proyectos y es otra forma de llegar a la gente y llegar a un segmento y sobre todo yo siento que las redes es una semilla para generar la curiosidad y ya pues poder empezar a involucrar a las personas, ¿no? Y ya, pues hace muy poquito llegó el primer gran proyecto, ahí he puesto Top Secret, pero no es tan secret, y ya voy a coordinar un programa de educación ambiental que acompaña una obra de restauración de bosque autóctono de ribera, interviniendo sobre las especies exóticas e invasoras que tenemos en la región de Murcia. Entonces, mi conclusión con todo esto es que esa pequeña ave adolescente que empezó a hacer vídeos en internet por pura diversión, estaba ya creando una experiencia para saber comunicar y cuando ya la madurez me alcanzó, encontré el lugar en el que yo podía depositar toda esa experiencia y todas esas ganas que yo tengo de poder comunicar algo, porque siento que desde la divulgación ambiental se pueden hacer cosas muy importantes y contribuir a que este mundo pues tenga un futuro. Y ya está, muchas gracias por escuchar. Pues gracias a ti, Avi, Me he pasado, ¿verdad? no te preocupes. Por todos esos proyectos, por contar un poco tu historia vital, exponer aquí toda cómo se llega, ¿no? A una cuenta que siguen 58.600 personas ahora, ¿no? Que había visto la captura y sobre todo, bueno, pues por cómo lo aportas, creo que se ha visto, ¿no? Eso de que hace fácil lo que parece difícil, lo habéis visto, ¿no? Bueno, vamos a seguir las experiencias. Teníamos a Avi desde las redes sociales y otros ámbitos de los que se hacen las comunicaciones ambientales, cómo no, son los espacios naturales protegidos. Y para hablar un poco de esos entornos y de algunos otros, tenemos a David Tutor de la Iglesia, que es consultor en gestión y educación ambiental en ERDE, gestión y educación ambiental, y que además de tener esta empresa en la que gestionan estas casas del parque, son los centros de interpretación de Herrera de Pisuerga y de Cervera de Pisuerga, pues también saca tiempo para realizar publicaciones como Sembrar Educación Ambiental sobre los huertos educativos, ¿verdad? O la Guía Didáctica de Educación Forestal. Y por las noches no sé a qué te da tiempo, pero con esto ya creo que tenemos bastante. Sigo pensando en esa palabra que decíamos de la confianza y si podríamos confiar en Avi para una comunicación veraz, pero a la vez fácil, ¿no? A la vez, cuando tengo un proyecto de envergadura y que además necesita altura y además va a gran velocidad y alguien se tiene que sumar delante, con quien cuento, por ejemplo, es con David. Una persona capaz de subirse a un tren en marcha, como ha demostrado y me ha demostrado en muchas ocasiones,
en proyectos complejos en los que de repente le haces una llamada y dice que sí, y de repente está metido en un proyecto de comunicación y de educación ambiental que es complejo y que de repente saca adelante pues, con mucha solvencia. Él tiene habilidades en la educación ambiental de tú a tú, sacarlo adelante en este tipo de eventos pues más presenciales y tener cuidado que es un flautista de Amelín. Si le escucháis mucho vais a acabar viviendo en la montaña palentina. Así que, David, te cedemos Como podéis imaginar, yo he venido sin cobrar solo porque soy amigo de Pablo y solo por lo que me dice, pues ya tenía que venir. No. Bueno, también me voy a poner de pie si no os importa. Me parece que lo podemos hacer más ágil. Yo soy lo más contrario a Avi, que nos acabamos de conocer ayer, y si a mí me siguieran 58.000 personas como le siguen a ellos, estaría acojonado. Y por eso pues me fui a un pueblo, y desde ahí quiero contar la educación ambiental. Y también es verdad que soy como lo más contrario, porque si ella lo cuenta en un minuto, yo os puedo dar una vara de poder estar 4 horas haciendo una ruta interpretativa, o por lo menos, un poquito menos. Pero bueno, todo parte de ese pueblo en el que yo llegué. Yo venía de haber vivido en 14 sitios diferentes y llegué a una zona en la montaña palentina. Llegué hace 11 años para 15 días y me he liado, se me complicó y bueno, pues ahí encontré un poco un espacio que quiero, que amo, y que desde ese pueblo de 50 habitantes pues intento trabajar la educación ambiental, ¿no? Por eso me llevo muy bien con la tecnología. Tenemos una empresita que surgió hace unos cuantos años en las que hacemos esas 3 cosas que se dicen muy fácil, pero a mí este PowerPoint me ha servido para poder explicárselo a mi madre y saber que ella sepa a lo que me dedico, dentro de la complejidad que puede tener esa educación ambiental, ¿no? De desarrollar proyectos, de hacer formación, y para que yo pueda estar, hoy aquí, pues hay otras 2 personas que sostienen la vida, que son Claudia y María. Esas 2 personas son compañeras que trabajan con nosotros, igual que el resto de gente que tenemos por ahí, pues son diferentes clientes que, viviendo desde un medio rural, pues podemos trabajar desde un Itagra Formación hasta ayuntamientos grandes de la comunidad, o poder venir esta tarde aquí con vosotros. Un par de veces, por favor. Bueno, en ese sentido quiero hacer un poco unos bloques de cómo entendemos la educación ambiental. Desde la estructura formal y desde la estructura informal, nos dirían los grandes bloques de divulgadores ambientales, y uno de los grandes bloques de la educación formal serían los centros de interpretación. En este sentido, como bien decía Pablo, llevamos la gestión de 2 centros de la Fundación Patrimonio Natural, digamos que son en Castilla y León los lugares de referencia, los equipamientos de educación ambiental de referencia, y en este caso llevamos ambos en la zona de Palencia. Uno es la Casa del Parque de la Montaña Palentina, un golpecito por ahí, en el que tenemos la suerte de tener una especie paraguas, como es el oso pardo. La montaña palentina, para que os hagáis una idea, cuando llegan los congresos de flora ibérica, vamos siempre a Pirineos. En Pirineos vamos porque son unos flipados, y presentan allí sus papers y dicen, bueno, tenemos 27 especies endémicas en el territorio, y de esas, y 280 especies presentes de flora, ¿no? Llegamos desde la montaña palentina, y gracias a un pico, conocido como Pico Tres Mares, que tiene influencia atlántica, cantábrica y mediterránea, pues llegamos y decimos, bueno, pues nosotros tenemos 48 endemismos y 490 especies solo en este espacio del territorio. ¿Qué pasa? Que es bastante poco sexy hablar de especies pues como sanguisorbas o como pinguículas, plantas muy pequeñajas, pero la suerte de poder tener 122 ejemplares de ese oso pardo cantábrico, de los 377 que hay en toda la cordillera. Por eso, un par de veces, lo utilizamos como referente para poder proteger esa biodiversidad. Desde una perspectiva de uso público, desde una perspectiva de aprovechamientos forestales, porque la gente, tenemos el mayor aserradero que hay en toda la zona de Palencia y Burgos, y por otro lado, tenemos también el punto de visión de conservación, ¿no? Por otro lado, en la segunda de las casas, llevamos la gestión de una especie protegida, como es el cangrejo de patas blancas, cangrejo de río, una especie en peligro de extinción que ha tenido un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, como ser un animal que se dedica a ser carroñero y a mantener las aguas limpias. En este sentido, también lo utilizamos un par de veces para poder hablar de la conservación de los ecosistemas acuáticos y de la perspectiva de desarrollo rural, yéndonos unos añitos atrás en los que hablamos de que desde Herrera de Pisuerga es raro la persona que tú le preguntas, de más de 50, 60 años,
y no te dice que vivía pues, de la gestión y de la pesca de una especie que de manera sostenible pues, había tallas, había cupos, se podía pescar, generaba recursos económicos y generaba tejido social, frente a la introducción de especies invasoras que han hecho pues, que colapsen los ecosistemas acuáticos, que se haya perdido el tejido social y la perspectiva económica. Digamos que para poder asentaros son los dos discursos con los que intentamos integrar la educación ambiental. Dale varias veces. En este sentido, desde el Casas del Parque ya hablo de contenidos generales, se trabaja, o quién nos escucha, se trabaja pensando en programas educativos, a través de las visitas escolares a espacios naturales. Tenemos un gran porcentaje de público, pero allí en la montaña palentina o aquí en Batuecas, si nos fuéramos a Soria, al cañón del río Lobos. Programas específicos dedicados a grupos de escolares en los que curricularmente hemos desarrollado los contenidos adaptados desde infantil hasta bachillerato, con actividades para poder aprovechar ese currículo escolar. Trabajando también para un público, y recordad que hablábamos para educación formal, dentro de la educación ambiental, gente que viene ahí cautiva, que les encerramos durante 4 horas y le estamos dando la turra, que si con el oso, que si el cangrejo, que si las especies protegidas. Público también, que en este caso no viene cautivo, como son público de espacios dorados. Mundo senior, gente jubilada que viene pues, a hacer también, a conocer los espacios naturales, los espacios protegidos que tenemos en el territorio. Y un programa muy interesante, el que creo que después no me voy a liar porque Tony os hablará un poquito más, que es el de Castilla y León accesible por naturaleza, para poder trabajar la integración o la educación ambiental con colectivos con diversidad funcional. Por eso, bueno, además de eso, digamos esos 3 programas serían los principales con públicos un poquito más cautivados, y luego se trabaja también de una manera menos cautivada con proyectos de voluntariado ambiental para poder mejorar los hábitats en los que estamos, siempre con perspectivas de conservación, de uso público y en algunos casos también de desarrollo económico. Por ejemplo, un poquito para atrás, por favor, una para atrás, varias de las que hemos tenido este año, por ejemplo, en las que hemos integrado la plantación de especies productoras de fruto, de especies frutales, o la gestión forestal, haciendo ver a la gente la necesidad de poder cortar árboles para fomentar la presencia del oso pardo. Algo que desde mi profesión como ingeniero de montes, hace 20 años que llevo dedicándome a esto, habría sido impensable hablar que íbamos a cortar árboles para que se desarrollaran los arándanos, para que se desarrollaran las fresas, o para que hubieran manzanos. Lo estamos haciendo ahora para poder favorecer la conservación y hablar de multifuncionalidad y de conservación en los espacios protegidos. Bien. Otras actividades en las que se intenta mostrar pues, el valor de esa biodiversidad, pues generando, pues, en esa lucecita que tenéis ahí, tenemos una trampa de insectos nocturnos. O en la parte de arriba, a la izquierda, está Raúl Fraile, un micólogo, en el que está hablando de las 1500 especies micológicas que hay en el entorno de la montaña palentina, 500 de ellas comestibles, o las principales especies de flora que tenemos en ese otro lado, o la creación de espacios de nidificación para aves, o la creación de jornadas de ecología y de patrimonio natural, siempre buscando pues, esa perspectiva de multifuncionalidad dentro de los espacios protegidos. Y aquí datos. Me pedía Pablo, vamos a intentar buscar datos de la gente a la que podemos llegar. Nosotros en nuestras casas del parque tenemos unas 12.000 personas, Casa del Parque de la Montaña Palentina, y unas 4.000 en la Casa del Cangrejo. Estamos hablando de 16.000 personas a las que les damos la turra durante por lo menos cuarto de hora, 20 minutos, no se va sin ninguno sin ella. Y de ahí el resto de programas que hacemos, o el resto de proyectos que hacemos, ¿vale? Porque, por ejemplo, hemos trabajado también proyectos, también con público cautivo, de huertos escolares, ¿no? Y en este caso, ¿vale? Esto lo vamos a pasar un poco rápido, de llegar, un poquito para atrás, durante 10 años estuvimos llegando a 12.000 familias a través del Ayuntamiento de Valladolid. Nosotros siempre hemos entendido la educación ambiental con una perspectiva de continuidad. Nunca hemos querido ser, sin hablar de nadie, por ejemplo, ecoembes, de llegar un día a un sitio, contar tu speech y pirarte. Y en este sentido siempre hemos querido dar continuidad a los contenidos educativos y estar durante un curso escolar entero hablando con familias, haciendo formación al profesorado, trabajando con la comunidad educativa, dale una vez, porfa, y haciendo bloques para que los proyectos sean autosuficientes, para que rueden de una manera autónoma.
Y haciendo formación inicialmente al profesorado, a través de guías educativas, a través de formación al CECIE, sin querer entender únicamente la educación ambiental como las actividades educativas para niños, ¿no? Haciendo esa formación al profesorado, dale. Haciendo un par de veces. Haciendo estudios científicos con la Universidad de Valladolid para poder ver el potencialidad o el impacto que tienen esas actividades. Trabajando también directamente con los chavales, trabajando pues, aprendizajes lúdicos, cooperativas, experimentales, haciendo la secuenciación durante todo el año de lo que se está trabajando en un proceso de huerto escolar adaptado curricularmente. Porque si hablamos de calcular áreas, lo aplicamos en el área de matemáticas, y si hablamos del origen de las semillas, hablaremos de geografía. Pasa. Trabajando, como no puede ser de otra manera, con ese público que tenemos ya agarrado, que son los chavales, de manera exponencial con el resto de la comunidad educativa, trabajando con padres, trabajando con madres, para que nos ayuden, además de todo eso, a poder hacer parte del trabajo duro, recuperando variedades tradicionales, haciendo un paso más allá de simplemente el espacio de producción del huerto. Dale, porfa. De la misma manera, al final, ¿qué se consigue? Pues lo primero, aprendizajes lúdicos, aprendizajes globales por parte de los chavales y por el resto de la comunidad educativa, con profesores que tenemos enganchados, como bien nos puede contar luego Pablo, durante años y que siguen viniendo en julio a vernos a Esenred, poder hablar de conceptos tan importantes como seguridad, como soberanía alimentaria, poder acercar a la vida rural, cuando el 80% de la población vive en entornos urbanos y está totalmente alejado de ello, o poder incluso hablar de lucha contra la exclusión, produciendo alimentos sanos de calidad en ciertos barrios de Valladolid. Dale varias veces, si no me voy a alargar. Vamos a pasar al siguiente programa. Pero, por ejemplo, solamente para que veáis ahí, lo que estábamos haciendo era un encuentro con todos los veintitantos centros escolares de Valladolid, en los que les juntamos con los productores locales de la estrategia agroalimentaria de la ciudad. Ahí estábamos, primero en el PRAE, y después los llevamos al mercado de Plaza España, en el que se consiguieron que de ten con ten los chavales estuvieran preguntando a los productores problemas que tenían en el espacio del huerto, y al mismo tiempo los productores estaban vendiendo a las familias y creando conexiones que a día de hoy todavía siguen funcionando. O programas de pedagogía forestal, porque si difícil es poder hacer entender la producción agroecológica o la producción de los alimentos, más difícil es todavía poder entender la gestión forestal que se hace en los montes. La gestión forestal que se hace para poder tener todos estos elementos que tenemos aquí sostenibles, aquellas puertas, esos papeles o todas estas estructuras. Poder hablar de ello de una manera tan clara y tan soberana como decir que podemos cortar árboles y gestionarlos de una manera sostenible, o que podemos hablar de aprovechamientos que tenemos en los montes. Porque si preguntamos a cualquier chaval por un animal, o sea, enseguida ya os digo que nos va a salir el pingüino, la jirafa, el elefante, pero no va a salir la garduña, no va a salir la comadreja, no va a salir el tejón. Entonces, lo que trabajamos durante todo el año en todos los municipios de la montaña palentina, 8 colegios, se viene trabajando este programa de gestión y de pedagogía en educación forestal. Dale un par de veces. De una manera ya menos cautiva, se trabajan pues, proyectos de interpretación a través de panelería, de manera pasiva, y a través de rutas guiadas de manera más activa, ¿no? Panelería, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando, uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho en los últimos años ha sido el de árboles y estrellas. Aguilar de Campo llega ahora a primeros de diciembre un festival sobre cortos, en el que llevan 38 ediciones, y querían desde el festival hacer un proyecto en el que se compensara la huella de carbono, o sea, plantar otro bosquecito más de pinos en las inmediaciones de la ciudad para decir que tenemos un CO2 neto. Lo que planteamos en este sentido fue buscar qué actores, qué actrices habían llegado durante estos 38 años para que cada actor, cada actriz tuviera su árbol específico. Y lo hicimos de manera que, por ejemplo, Eduardo Noriega, un paisano de Cantabria, que tenía el mismo carácter que puede tener un manzano silvestre, con el carácter ácido pero al mismo tiempo dulce, para poder adaptarse a terrenos pedregosos o terrenos más profundos. Igual que él hacía la interpretación, le hemos destinado a cada uno de los artistas un árbol específico. Y hemos conseguido, Tony, que todo el mundo vaya a ver, joder, ¿qué árbol es este? Porque si no era pues, un árbol más que estaba en medio del pueblo, y conseguimos hacer una ruta yendo a ver el Laurus nobilis de Paco Raval o el Álamo temblón que le habíamos dedicado a Pepe Villuela. Bueno, pues cada artista, y estáis invitados a Aguilar de Campo, a ir a ver los árboles que tiene cada paisano. Dale al clean. Y lo mismo con rutas interpretativas.
rutas en las que podemos hablar turismo científico, naturaleza, para una fundación Patrimonio Natural o para un municipio como es el de Castrillo de Villavega, en el que tenían un presupuesto de 50 euros para hacer un par de rutas. Y se hacen para un lado y se hacen para el otro. Porfa. De la misma manera también se elabora material didáctico. Por eso os quería presentar a María y a Claudia, que son las que hacen posible todo esto, si no sería imposible que estuviera hoy aquí. Y hemos elaborado guías de educación forestal adaptadas curricularmente a los ciclos de la ESO, de huertos escolares para poder trabajar con los últimos ciclos de primaria, un programa de renaturalización de patios que tampoco me entiendo porque os comentará Tony, o publicaciones de Bosque al Aula o publicaciones a través de exposiciones en las que en el entorno de la montaña palentina los chavales con los que habíamos trabajado ese programa Brotes querían hacer un jardín botánico, pero claro, se dieron cuenta, y eso es porque vinieron a Madrid, se dieron cuenta de que hasta que crezca esta secuoya, como tenéis en la universidad 100 y pico años, pues no estamos aquí. Y empezaron a preguntar a los mayores de su pueblo, y no hacía falta una secuoya enorme, sino que sabían que todas las plantas que tenían tiradas por el suelo tenían aprovechamientos. Y salieron frases maravillosas porque los chavales habían rescatado de sus abuelos de que antes salían al campo y volvían merendados a casa, o que había plantas que eran capaces de poder crear música, o que había plantas que tenían colores escondidos que podían teñir camisetas o ropas. Y ahí fue nuestro jardín botánico. No hacía falta montarlo, sino solamente recuperar unos saberes. Plin. Igual, esto muchas veces nos lo piden los ayuntamientos o nos piden diputaciones para poder desarrollar su municipio. Y en Escuela de Alcaldes, por ejemplo, hemos estado trabajando en algunos años, y ha dado lugar a que hiciéramos proyectos de residuo cero, de compostaje, en municipios, y hablo solamente en el caso de Palencia, 7.000 habitantes como Aguilar de Campo, Herrera con 2.000, 1.000 y pico, o Revilla de Santullán, que tiene 20 personas viviendo. Eso da lugar a que hayamos podido hacer también pues, proyectos como la lanzadera de compostaje de la Junta de Castilla y León, en la que en toda la comunidad hemos estado acompañando a diferentes municipios para poder estar haciendo una reducción de sus residuos a través de compostajes comunitarios, o que hayamos hecho formación en todas las casas del parque de Castilla y León, o a nivel de profesorado con 30 profesores por provincia, para poder llevar esa educación forestal a través de los CEFIES, llevarlos directamente a los colegios. O poder hablar de responsabilidad social corporativa y crear bosques comestibles, o crear espacios de nidificación, y esto me da un poco más de vergüenza, porque una de las preguntas que os hacía Pablo para venir aquí, ¿con quién no trabajaríais? Pues no trabajaríamos en algunos casos con empresas que puedan dañar nuestro entorno. Y justo me ha caído encima cuando hace una semana me pregunta esto, y digo, pues no trabajaría con las fotovoltaicas del entorno de Herrera de Pisuerga que nos han venido a instalarse en el territorio. Bueno, pues a los 2 días me llaman para hacer medidas compensatorias después de la aprobación de evaluación de impacto ambiental. Y digo que no quiero trabajar con esto, les voy a multiplicar por 4 el presupuesto, pues lo han cogido. Así que ya no puedo decir que no he trabajado con esa gente. Dale, porfa. Y uno de los que más cariño le tengo y con los que llegaría a gente, si le das otra vez, es en una radio local que tenemos en Radio Aguilar, para poder llegar a toda esta gente que tenemos ahí. Es un programita que hacemos una vez al mes, se llama Sembrar Educación Ambiental, y que las señoras y los señores mayores que no tienen esas redes, pues lo están esperando desde la cocina, pues como estaría esperando a mi madre. O sea, es una radio, para que os hagáis hoy una idea, de las que todavía se sigue llamando para pedir una canción. O sea, cuando el 90% de la gente que estamos aquí, pues te la pones. Pero claro, esta gente no. Entonces tiene que esperar a que aparezca la radio y que salgamos a contárselo. Es uno de los programas, los proyectos más bonitos para poder llegar a gente que de otra manera no le llegaría a la educación ambiental. Y ya. Todo esto lo hacemos porque la vida pues, no cabe en un libro, y entendemos que de la manera, a través del argumentario, a través de intentar explicar cosas, no vamos a conseguir o no hemos conseguido cambios, pero a través de las experiencias reales sí, y por eso la turra que os estaba dando. Muchas gracias, David. Bueno, como habéis visto, si yo lo cuento, no es lo mismo, ¿no? Desde la multitud de experiencias que pueden comunicar, que se puede hacer comunicación, o que ellas mismas pueden estar, esas mismas experiencias pueden estar comunicando con el solo hecho de realizarlas, ¿no? De existir, de hacerse. Veis muy complementario, como decía él, de una forma más cercana, o esa red social
que ponías al principio en el pueblo, esa primera red social. Voy a volver a ella, que la tenías a la portada, ¿no? Esta es esta es la primera de las redes sociales, ¿no? Esa es la red social, ¿no? Estamos en el teleclub de mi pueblo. Claro. Y bueno, como habéis visto, pues hay un montón de lugares donde seguir haciendo esa comunicación ambiental en esos espacios naturales protegidos de una forma muy diversa, pero todavía hay más. Así que vamos a seguir ahora con Toni Aragón, biólogo, filósofo, autor de diversos artículos y publicaciones sobre educación ambiental que no podremos o no tendremos tiempo de listar aquí, que hay unas cuantas. Y que también es el coordinador del PRAE, ¿no? Propuestas Ambientales Educativas, ese equipamiento ambiental de referencia en Castilla y León, de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que ha nombrado también David, que también es colaborador en radio de la sección, ¿no? La Mirada Ecológica, del programa A Vivir Castilla y León en la SER, y un par de cosas más que nos viene a contar. Sigo con la confianza. Para mí, las personas que tenemos en esta mesa serían las que yo confiaría para ese cambio social. En el caso de Toni, en lo que puedes confiar es que cuando empiezas un proyecto con él no sabes dónde vas a terminar. Y eso creo que no hablo por mí solo, ¿verdad? Pero lo digo en el buen sentido. Aquí la mente de Toni es como un globo aerostático, ¿vale? Por naturaleza sube. Hay imaginación, el viento viene y sube y no sabes dónde vas a terminar porque hay una real adaptación al medio, una real adaptación al viento que sopla de repente y una real altura de miras, porque de repente subes ahí y no sabes dónde vas a terminar, pero estás seguro de que vas a mirar un poco más lejos y cuando llegues al sitio va a tener coletazos, va a tener corolario, va a dar lugar. No he hecho ningún proyecto con Toni que no haya tenido un segundo proyecto que haya salido de ello o alguna consecuencia inesperada o casi ya esperada, porque no sabes por dónde, pero por algún lado va a generar algún tipo de consecuencia, en el buen sentido, como digo, ¿no? Creo que nos lo va a contar él mucho mejor que yo, así que Toni, adelante. No, bueno, muchas gracias por invitarme y por las palabras. Yo creo que tampoco os esperéis tanto, ¿eh? Lo de que al final no sepamos dónde vamos a acabar, eso es cierto, eso sí que es cierto, pero en realidad lo hago tiene que ver con mi manera de ser y tiene que ver con que repetir constantemente las cosas, o bueno, creo que era una frase de Picasso que decía, si ya sé cuál es el resultado, no me pongo a hacerlo. Yo creo que eso me ayuda a crecer y me ayuda también a hacerme preguntas. Yo ahí sí que no, cuando decía Pablo, vamos a dar respuesta, yo cada vez lo tengo más claro. Todo lo que hago no va enfocado a dar respuestas, va enfocado a abrir la mirada para replantearnos cuáles son las preguntas y a partir de ahí generar nuevas. Si después de comunicar algo no soy capaz de que tengas nuevas preguntas, en mi caso no habré llegado a los objetivos. En mi caso, digo, porque no tienen que ser los objetivos de todo el mundo. Entonces... qué bien. Parece que sí. A ver. Ahí sí. Entonces, lo que voy a contar en estos minutos es, he cogido una serie de proyectos que no son ni los mejores ni los peores, pero lo que sí que quería abordar es cómo se puede enfocar a través de un proyecto de innovación distintos tipos de comunicación. ¿Vale? Entonces, lo primero, y además en cada ejemplo lo que voy a intentar comunicaros es un poco el proceso que nos ha llevado y cómo de una idea al final han surgido distintas ramificaciones y cada cual pues con distintos éxitos, ¿no? Empezó con esto es del año 2019, una exposición a la que además pude contar con Pablo en el diseño y la elaboración, que era hablar de los incendios forestales. La he traído porque es un tema que sabéis que este año, por la desgracia que hemos sufrido, pues está muy, muy en boga y probablemente la exposición que diseñase yo actualmente tendría una parte que sería así y otra obviamente que no. Y está muy vinculada a las redes sociales, a cómo las formas de comunicación han cambiado, por lo tanto, la manera de contar las cosas tienen que tener en cuenta la manera en la que recibe la información la gente. Sabéis que ese camino lineal que es yo te comento una cosa y tú la vas a recibir y vas a actuar en consecuencia, no es tan sencilla. Digamos que tú recibes una cosa, o sea, yo te quiero contar una cosa, pero tú vas a recibir otra. En principio porque tú eres un cuerpo distinto al mío y además tienes una historia vital distinta al mío. Y la misma palabra no significa lo mismo. Si yo digo la palabra caracol, ya eso es muy de Deleuze,
filósofo, no estamos hablando de un biólogo, tendrá en su cabeza toda la historia vital que tiene con su caracol, desde que jugaba de niño hasta que la ha estudiado en la carrera. Pero una persona que no está vinculada con la naturaleza puede estar viéndolo como, ay, es lo de las cremas, ¿no? Entonces, fijaos si yo digo que voy a hablar de caracoles. Ahí hay mucha diversidad de mensajes y ya lo que vas a hacer tú, ya son palabras mayores. Entonces, cuanto menos, lo que vamos a contar es intentar abrir la mirada de tal manera que yo, si mi mirada de caracol es esta y tu mirada de caracol es esta, haya un puntito en el que tengamos un concepto común sobre el que desarrollar una comunicación, en la que confluya lo que yo quiero contarte y confluya lo que tú me quieras contar, y ahí establezcamos un diálogo en el que crecer. Y eso es muy importante ahora en la educación ambiental. Y para eso hay distintas vías. Por ejemplo, diseñamos esta exposición con un objetivo. Teníamos que hablarle al cuerpo. El objetivo no era hacer una exposición en la que hubiera información, en la que tú leyeses, lo interiorizases, la racionalizases y tuvieses que tomar, digamos, mayor sensibilidad frente a los incendios. Ahí lo que hicimos fue diseñar una exposición para que tu cuerpo sintiera el lema de la exposición. Después de un incendio, todo cambia y nada vuelve a ser como antes. Entonces diseñamos un proceso en el que había distintos ítems que simulaba una exposición convencional, pero os voy a contar dos ejemplos. Al principio tú tenías un mural de 10 metros con una fotografía, una fotocomposición de espacios naturales y un césped que era de muy buena calidad, del CAR. Y luego entrabas y empezamos a desaturar todo de colores y todo era gris y era una ida y venida porque queríamos que sintieses lo que era estar en un incendio. Porque claro, si lo hacíamos súper molona, tú imagínate que te metes dentro de un incendio que te mola mucho. ¿Cómo luego vas a decir que un incendio no es bueno? Racionalmente lo entiendes, pero tu cuerpo dice, joder, si ahí me lo he pasado guay. Entonces queríamos que la gente se aturdiera. Y lo desaturamos todo, ¿para qué? Para cuando salieses fuera, volvieses a ver ese mismo cartel que lo habías visto y tus ojos lo veían con muchísimo más color. Porque si tú estás viendo blanco y negro o una foto en color muy desaturada, cuando luego ves algo con mucho color, dices, ¡oh! ¿Cómo mola? ¿Para qué? Para que tú, después de pasar por un incendio, vieses esa imagen inicial y hicieras, no, lo de fuera es lo que mola. Entonces estábamos jugando a comunicarle al cuerpo, es un ejemplo. Otro ejemplo más sencillo era jugando con los olores, pues para hablar de legislación ambiental y de qué podemos hacer en contra de los incendios, pues pensamos, ¿cuál es el mejor lugar donde yo te puedo contar algo? En el que tú te sientas más segura. En el salón de tu casa. Entonces, aquí viene un poco un tema que a mí me ha gustado mucho y lo he incorporado en mi vida, que es el tema del neuromarketing. Bueno, todo lo que tenga que ver con la neurociencia, pero el neuromarketing es que se gasta mucho dinero en investigaciones que luego te ayudan. Pues una manera de representar un salón no solamente es con un sofá, sino poniendo olor a café. Está estudiado que tú cuando hueles a café te sientes como que confías más en lo que va a suceder y te sientas más tranquilo. Entonces eres más permeable a mensajes. Entonces era generar contextos, yo lo quiero llamar contextos neuronales, en los que tú eres más permeable a un tipo u otro de mensaje. Claro, aquí diréis, ¿y la manipulación? Bueno, la manipulación es cuando yo quiero conseguir un fin en mí mismo engañándote. Aquí lo que hacíamos era facilitar, utilizando el cuerpo como un facilitador para transmitir un mensaje. En este caso es qué posibilidades o qué cuestiones podías hacer tú frente a un incendio. Vale. Y luego había un truco final, que era cuando tú salías, aparte del efecto óptico, el césped en el que salías era de peor calidad que el del principio. Para redundar en esa imagen que tu cuerpo sí que tenía, esa sensación que tu cuerpo sí que iba a tener, que cuando salía, tu cuerpo iba a recordar, porque tenemos mucha memoria corporal, que ese césped no es tan guay como el primero que pisaste. Y entonces ahí, que fue una experiencia piloto, empezamos a desarrollar, como vimos que funcionó hasta tal punto que el primer grupo que tuvimos fue un grupo de inmigrantes que habían venido, y de refugiados políticos, que habían venido por un amigo que tenía una asociación y dice, no tienen nada de español. Digo, ¿tienes algo que enseñarles? Digo, sí, una exposición, porque además da igual que la lean o no, porque la hemos diseñado para el cuerpo y así me viene
al pelo para ver si ha funcionado o no. Y la hicieron y después, explicándoles un poco lo que habían sentido, lo que había... o sea, digamos que habíamos clavado un poco los distintos ítems que habíamos seleccionado. Y eso nos dio paso a decir, esto es un buen camino. Y empezamos a desarrollar una línea de comunicación al cuerpo. Y ahora tenemos herramientas diseñadas, jugando con las mecánicas de las Escape en unas maletas, pero que lo que pretende es generar, cuando diseñamos algo, no tanto en el contenido, sino que también sea coherente la forma. Y eso nos está ayudando ¿a qué? A saltar todos los prejuicios que tiene mucha gente frente a un tema. A nivel neurocientífico se sabe que somos, ante el cambio de actitud, pretendemos comunicar para generar un cambio de acción en las personas. Pero eso no se puede conseguir solamente con argumentos, porque no somos seres racionales, somos seres que toman decisiones de manera emocional. Lo emocional pesa mucho. Y entonces, en este sentido, para saltar ciertos prejuicios, imaginaos si yo digo ahora ecofeminismo, si yo digo Agenda 2030. Gran parte de la población ya no me va a escuchar. Y ya no me va a responder esas personas. Me van a responder un mensaje que tienen grabado, generalmente por redes sociales, porque ahí nos están ganando mucho la batalla estos mensajes. Me va a responder un panfleto. Y cuando yo comunico desde el PRA lo que quiero es hablar a personas y que me respondan personas. Entonces saltamos con esta serie de herramientas comunicativas a través del cuerpo esos prejuicios que nos permiten unir mensajes y poder empezar a hablar del diálogo. Por deciros una cosa, con estas maletas lo que hemos conseguido es que después que trabajamos con Diputación, hablando de... Bueno, la historia era compleja, pero digamos que empezaron a hablar de homofobia, un chaval de 15 años con una abuela de 74, de tú a tú. Porque cuando tú hablas al cuerpo, lo que te responde es tu experiencia vivida. Y ahí ya no es un panfleto. Son personas hablando entre sí. Y cuando dos personas hablan, aunque no tengan nada que ver, se establece un diálogo de respeto, porque no se trata de convencer, se trata de compartir. Y es lo que más interesa. Compartir para crecer. Porque convivimos gente que pensamos muy distintos. Y no está mal. Mal le iría al mundo si todo el mundo pensase como yo. Os lo puedo asegurar. Otra cuestión es cuando generamos sinergias. Fijaos, este es un proceso que pasa, ya he dicho, comunicación al cuerpo, pero ahora, ¿cómo comunico? Porque yo te puedo comunicar, con el ejemplo del caracol, lo que yo sé, ¿vale? Y tú lo vas a interiorizar y puedo hacer ese ejercicio incluso de comunicártelo a tu cuerpo. Pero ¿quién pensáis que os puede comunicar algo de la mejor manera posible? En este caso, muchas veces se habla que te lo cuente un igual, ¿verdad? Alguien como tú. Bien, pues aquí fijaos, procesos que hemos hecho y voy a poner dos ejemplos que son estos, como, y luego el arte como motor de conmover, pues es maravilloso y entonces también lo utilizamos mucho, ¿no? Pero la comunicación de iguales. Una exposición que nos llega por una ONG que vinculaba en el año 2010, 11, 12, no me acuerdo. Pues, sí, 2010-11, empobrecimiento y cambio climático. Fijaos. Pues entonces la cogimos y a partir dijimos, bueno, era una exposición bien convencional, estaba muy bien, pero dijimos, esto tiene mucho potencial. Y entonces empezamos a generar dinámicas y actividades para que la gente que iba a la exposición hiciera una reinterpretación a través del arte de ese concepto, empobrecimiento y cambio climático. Fíjate, en el año 2011 pues vino un grafitero, ¿te acuerdas? Y empezó a dar talleres de graffiti y al final la gente hizo sus propios grafitis contando la problemática del vínculo entre empobrecimiento y cambio climático. Luego avanzaron los años y luego en el año 2017-18 empezamos no solamente desde este arte, también había un tema de música y demás, y lo empezamos a trabajar a distintos niveles. Y terminó, pues, entre algunas de las acciones que ha habido, pues un mini documental, porque ya hicimos un proyecto, Pie Cartera, proyecto internacional de empobrecimiento y cambio climático a través del arte, ¿no? Y algún documental que se hizo en Senegal, bueno, distintas cosas. Es decir, lo que pretendíamos era que los participantes se convirtieran en los agentes que comunican, después de interiorizar un mensaje.
Aquí en otro Revolviendo la basura igual, teníamos distintas obras y entonces hacíamos distintas acciones, por ejemplo en ese invernadero con los amigos del Pisuerga recogíamos basura del río porque emulábamos una obra que teníamos de un artista que había hecho lo mismo en el Támesis, pues lo emulábamos y además de hacer una actividad de voluntariado ambiental, de limpieza, pues terminamos representando cómo es la reinterpretación de una obra de arte pero en tu lugar, cómo sería. Viendo la basura que hay ahí, te estás exponiendo o mostrando como sociedad. Y a partir de ahí, no catalogarlo en el sentido de decir, pues esto mira qué mal, no, esto es lo que hay. Las preguntas te las vas a hacer tú. Ese proceso crítico de evaluar esa obra no tenía más explicación. Entonces tú cuando lo estás viendo lo que pasa en tu río. Pero yo no te digo qué tienes que hacer. Porque hay una de las cosas que también hacemos en muchos de los programas y es no tratar de convencer a nadie, sino preparar a la sociedad para el siguiente que venga. Y dejar vacíos, porque a nuestro cerebro le encantan los vacíos. Por eso nos encantan los puzzles. Si yo os diera un puzzle hecho, no os divertiríais, ¿verdad? ¿Qué emoción tiene eso? Pero ese momento, ¿verdad? Esa última pieza, cuando la descubres y haces, se te rellena el hueco. Eso nos genera una serie de sustancias que nos hacen sentirnos bien. Y entonces en muchas de las actividades dejamos muchos huecos. Lo primero, porque no tenemos las respuestas. Y lo segundo, para que tú lo rellenes y te sientes partícipe de ese proceso. Y luego, ¿a quién comunicar? Pues mira, antes lo estábamos hablando un poco, porque claro, si nos estamos comunicando constantemente a nosotros, pues es un poco... es que nos pasa, porque al final muchas actividades vienen los ya convencidos, y entre que no queremos convencer y si solo hablamos a los que piensan como nosotros, pues reducimos mucho. Entonces, muchos de los programas que hacemos están pensando a nivel comunicativo para llegar a público amplio. Aquí, el otro día en un encuentro estatal que tenemos de equipamientos, hablábamos de, claro, cómo llegar, no a los que ya tenemos, sino cómo llegar a los que no llegamos, pero, o sea, cómo llegar a los negacionistas, por decir así, a las personas que son negacionistas, cómo llegar, eso es un hándicap, y cómo llegar a los que les da igual lo que hacemos. Y entonces ahí hay un debate de estar distintas actividades que no tienen que tener un fin último, la educación ambiental, pero pueden ser el gancho para que vean que existes. O puede ser un gancho para decirte, oye, mira, que no pasa nada, que tú eres negacionista, no pasa nada, vamos a hablar, vente aquí. Nunca va a venir a un centro de interpretación seguramente, pero si haces una guía, o sea, un itinerario guiado que termina en una cata de vinos de la zona, pues a lo mejor va y por el camino puedes estar en un entorno en el que poder hablar sin prejuicios. Eso ya es maravilloso. Sobre todo actualmente con la polarización de las opiniones. Y digo de las opiniones, porque al final no son de las personas, son una opinión contra otra opinión. Y como yo me pongo en esta opinión, tiro para acá. Y como yo me pongo en esta opinión, tiro para acá. Y el que está aquí, a veces está aquí o a veces está aquí por la pura inercia de la tensión que se generan dos opiniones. Y aquí lo ideal es soltar esa cuerda. Porque no es tu película como persona. La opinión es la tuya, no estar ahí en esa tensión. Bien, y entonces aquí en el Lina, por ejemplo, que es el festival que tenemos en Castilla y León de literatura infantil y juvenil de naturaleza, y en la naturaleza pues ponemos en comunicación a educadores ambientales, con bibliotecarias, con docentes. Fijaos, toda la gente que puede llegar David, toda la gente que puede llegar un docente y toda la gente que se puede llegar desde las bibliotecas. Utilizar vectores de gente que no son tu propio camino para comunicar a más gente. ¿El qué? Libros de naturaleza y en la naturaleza, para niños y niñas. A partir de ahí se establecen muchas cosas que si queréis ahí en la página del Lina lo podéis descubrir. Voy terminando. El tema de la renaturalización de patios. La renaturalización de patios no lo voy a contar el proyecto en sí, porque, bueno, como ha dicho, se llega a docentes y demás, pero ¿para qué me está sirviendo? Para comunicar una situación en muchos lugares. Todos los años me toca ir a Barcelona, Zaragoza,
a Madrid porque se está generando en torno a la renaturalización muchos encuentros. Y esos encuentros vienen derivados por una necesidad. Todo partió, se puso, digamos, aunque veníamos trabajando de antes, después de la pandemia, por esa necesidad de utilizar los espacios exteriores, también como espacios saludables. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos en un momento en el que se veía que una solución, pero ahora se está viendo que, bueno, si bien venía bien para contrarrestar el cambio climático, poner más sombra, se está perdiendo mucho, que si el problema era el cambio climático para renaturalizar, ahora se está viendo que, bueno, pues pongamos mejores aires acondicionados. Cuidado, que con el tema educativo se está obviando la parte importante de esto, que era renaturalizar las cabezas para ampliar los posibles escenarios de aprendizaje, en los que poder desarrollar cada persona todo su potencial, que es lo más interesante, al margen de poder estar debajo de una sombra, que eso es un mínimo de tener un espacio adecuado para poder, aunque solo sea para el recreo. Pero bueno, y luego llegamos a esto. ¿Este es un patio renaturalizado o no? No. Bueno, la pregunta es trampa, porque no la he puesto por eso. ¿Sabéis qué es? Es el patio del módulo de discapacidad de la cárcel de Segovia. Con el a quién llegamos, lo he puesto porque parece en cualquier patio de un instituto, ¿no? Es como una manera crítica con una imagen de mostrarlo. Pero lo que quiero decir, ¿a quién llegamos? Pues nosotros llevamos muchos años trabajando con colectivos con discapacidad, que trabajan la discapacidad, ¿no? Con plena inclusión sobre todo, pero también con la Fundación Personas, con muchísimos. Y es maravilloso, porque muchas veces nos centramos en que fijaos, cuando hablan de la dictadura de la imagen, yo hablaría de la dictadura no solamente de la imagen, sino de la palabra. Parece que si tienes buena imagen y hablas bien, tu discurso está empoderado y estás en una posición mejor que cualquier persona que visualmente no dé la talla y que no hable bien. Y eso es empobrecerte. Porque trabajar con estos colectivos nos ha hecho crecer tanto y también te permite eso, salir de tu propia comodidad. ¿Vale? Y en este caso lo que pretendíamos, este proyecto lamentablemente le pilló la pandemia en medio. Y se pretendía, en el 19, a través de la renaturalización y de la adecuación de espacios de un patio, tratar de mejorar las condiciones de los internos del módulo este de discapacidad de la cárcel de Segovia para, a través de mejorar el exterior, poder mejorar el interior y con ello disminuir la conflictividad, mejorar todo el proceso de reinserción, que es el objetivo por el que las personas se las meten en la cárcel, la reinserción. Y empezaron a salir cosas tan interesantes como este mural colaborativo que el artista, el muralista Caine empezó a hacer, y fijaos, después íbamos a la cárcel cada cierto tiempo. Cuando tú estás en la cárcel, y me acuerdo que después ya llevaban varios meses después de haber hecho el módulo, y les preguntaba a los internos, ¿qué sentís? ¿Qué sentís cuando veis esto, este mural? Y me acuerdo, es que un interno me dice, me siento libre. Que te digan en la cárcel, me siento libre, a mí es que todavía se me ponen los pelos de punta. ¿Qué quiero decir? A través de que no contarles, sino de que participen y se sientan partícipes de ese proceso de la comunicación que les quería hacer, que era, vamos a renaturalizar esto, no, porque vamos a mejorar la situación entera, sino que se sientan ellos que están participando de la elaboración de ese discurso, ahí es cuando se establece lo bonito de la comunicación, que es uno habla, otro escucha, hablo, escucho, y el discurso que se genera no es el que tiene una persona, es el que se empieza a crear en ese espacio común, ese espacio de lo común en el que se desarrolla cualquier proyecto. Y ahí es donde la comunicación, por eso que traía estos ejemplos, tenían que ver con a quién comunico,
¿Desde dónde comunico? Perdón, desde el cuerpo, aparte desde la racionalidad, pero también desde el cuerpo. ¿A quién? Al que me escucha y al que no. Al que se comunica de manera muy diferente a mí. Y el dónde, cualquier espacio. Porque en todos esos lugares va a haber personas con las que podamos convivir, hablar, relacionarnos y aprender y crecer. Y luego, por último, sí que tenía, que ya es lo último, la radio, y simplemente por comentar citas, que también este programa lo tenemos diseñado para llegar a gente que no nos escucha, porque es un programa que es los domingos a la 1 y al final lo hablamos para pasárnoslo bien. Y hablar desde el humor, aunque hablemos a veces más o menos serios, pero desde la risa, también nos ayuda a comunicar desdramatizando, que creo que es muy importante en la educación ambiental, desdramatizar. Y con eso... Y la frase sería, menos mal, ¿qué pasaría si me hubierais dado más minutos? No, perdonad. Gracias por vuestro tiempo y espero poder haber hecho una panorámica de lo que hacemos para que os sirva. Muchas gracias, Toni. Como veis, con la composición de un foro de diálogo y la composición de una mesa trata también pues, de componer distintas maneras, ¿no? De comunicar y de hacer, ¿no? Habéis visto pues, la vida en un meme o en 30 memes, ¿no? que me ponía Avi, el educador ambiental y bueno, gestor de esas casas del parque y naturalista, y creo que se nota el filósofo también aquí, ¿no? Pero desde luego habéis visto cómo el globo aerostático te puede terminar en lugares inesperados y de formas inesperadas y siempre aportan. Vamos a seguir con nuestras respuestas y por último tenemos aquí a Mikel Barcenilla, que es asesor pedagógico del área de educación para la sostenibilidad del, a ver si soy capaz, Berritzegune Central del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y también es miembro, es coordinador de la red estatal, de la red de Euskadi, de Centros por la Sostenibilidad, pero también está en el equipo de coordinación de SENRED, la red estatal de redes de centros educativos sostenibles. Yo ya sabéis que estoy aquí poniendo delante pues, a personas en las que confío. En el caso de Mikel, ¿sabéis cuando vais a la montaña y vais subiendo la montaña y después de 8 horas subiendo hay alguien que va sonriendo? ¿Vale? Pues ese es Mikel. A las 8 de la mañana está sonriendo, pero a las 12 también está ahí. Después de haberte pegado una paliza, él sigue ahí y dice, bueno, era durillo, pero bueno, no era tanto, ¿no? Pues ahí está él sonriendo y diciendo, venga, vamos para adelante. Es ese compañero que está ahí, que es esa pieza del equipo, ese al que le cedes el asegurador de la escalada y que confías plenamente y dejas de pensar en que alguien te está asegurando. Es esa pieza del equipo que está sonriendo, está ahí y siempre funciona. Así que, Mikel, cuéntanos eso que hacéis desde la red de centros educativos sostenibles de Euskadi y desde SENRED. Vale, es que ricasco, muchas gracias. Está encendido, sí, ¿no? Bueno, en este tipo de historias la suerte siempre es que te toque ser el último, porque primero ves un poco cómo va la historia, ves un poco las caras de la gente y coges muchas ideas de lo que van comentando. Y la verdad es que yo me he ceñido bastante, soy bastante formal para estas cosas, me ceñí mucho a las instrucciones de Pablo, son no sé cuántas diapos, creo que eran 4 o así que son muy pocas, así que va a tocar improvisar bastante, pero por eso decía que al ser de los, o sea, el último, pues bueno, es un poco suerte. Como nunca sabes en este tipo de historias qué público te vas a encontrar o qué tipo de formalidad va a haber, pues bueno, siempre en todas las presentaciones tendemos a identificarnos por lo que hacemos, ¿no? No por lo que somos. Entonces ponemos a qué nos dedicamos, pero eso es totalmente circunstancial. Yo soy maestro y ahora me ha tocado estar en este papel, que es el de coordinar la red de escuelas sostenibles de Euskadi. No es ninguna, no sé, me ha tocado, o sea, voy a hablaros de eso pues porque vengo de Bilbao, pero si viniera de Murcia, pues hablaría de las de Murcia. Quiero decir que si algo he descubierto en SENRED es que se están haciendo muchas cosas por la educación ambiental en todas las comunidades y yo desde luego aprendo cada vez que puedo participar en algún encuentro de SENRED. Además de lo que decía, ¿no? Nos identificamos con el trabajo muchas veces, a mí me parece un error, pero bueno, para estas cosas parece que hay un contrato social en el que te tienes que identificar por en qué trabajas, pero luego sí he puesto la presentación de verdad, que como digo, yo soy maestro y mi presentación sería más lo que viene abajo, ¿no? Por una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer. Bueno, y cuando Pablo me comentó la idea de venir a hablar de comunicación, en principio, bueno, igual, la comunicación más o menos me puedo apañar, pero ya cuando vi el subtítulo,
bueno, un poco la explicación, ya vi redes sociales y tal, y me entraba un poco el pánico, porque la verdad es que soy bastante analógico y he de decir que no me gustan nada las redes sociales. Perdón. Pero reconozco el poder que tienen y creo que además hay que saber utilizarlas y hay que ser conscientes de que hoy en día forman parte de la vida cotidiana y desde luego mucho del mensaje que podemos lanzar va a venir por ahí. O sea, lo digo más como una limitación personal ya por una cuestión de edad que vamos, que por algo por lo que me tenga que sentir orgulloso. Bueno, vamos entonces para adelante. Si funciona, abajo. Vale. Bueno, antes de eso, lo que decía antes, como tienes tiempo cuando eres el último de estar pensando cosas, lo primero que me venía a la cabeza cuando hablamos de comunicación es esta misma imagen que tenemos, ¿no? Llevamos un rato hablando, hemos hablado 4 o 5 personas y aquí hay alguien que no ha hablado. ¿Quién es? ¿Quién no ha hablado de momento? Vosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de referentes, claro, cuando Pablo decía, no, venga, va a ser sobre referentes en comunicación de educación ambiental, y digo, joder, el síndrome del impostor, absolutamente, ¿no? Digo, bueno, pues me toca estar aquí y contaré lo que pueda, pero para mí, y no es una frase hecha, referentes cada uno de nosotros y nosotras estamos aquí. ¿Por qué? Porque en el mundo lo habitamos todos y todas, y el mundo que venga a venir, el mundo futuro, pues está en nuestras manos, hasta cierto punto. Luego, por otra parte, otra cosa que me llama la atención es que no es casual, que siempre pasa, es que en el público o en este tipo de encuentros suele haber mayoría de mujeres y en las mesas muchas veces hay mayoría de hombres, ¿no? Y eso tampoco es casual. En este caso seguramente sí será casual, en cierto modo. A mí, por lo que me toca a mí en concreto, yo que me dedico a la educación, la mayoría o sea, todos los años que llevo trabajando siempre he estado con muchas más mujeres que con hombres y en red, por ejemplo, en la red estatal de educación, la mayoría son mujeres también. Y en el equipo coordinador estamos 3 mujeres y yo. Simplemente me ha tocado pues porque mañana tengo que ir a Segovia y desde Bilbao, o sea, me quedaba más cerca el traslado que a mis compañeras. Pero bueno, nada es casual, digamos, ¿no? No sé, antes comentaba David lo de la importancia de que hay alguien encargándose de los cuidados, ¿no? Y es un poco el reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? La vida pública, digamos, que lo ha tocado tradicionalmente al hombre, hoy en día está cambiando, y los cuidados le tocarán a las mujeres tradicionalmente, ¿no? Entonces vamos a también en la siguiente diapositiva, esto no lo tenía pensado, pero es verdad que cuando llegas a un encuentro de estos te llama la atención, ¿no? Te pita algo. Bueno, estamos hablando de educación ambiental. Yo cuando entré un poco en pánico, cuando me dijo Pablo para hablar o sea, que el tema era la comunicación, menos mal que ayer hablé con él por teléfono y entonces me dio algunas claves de por dónde. Dije, bueno, igual tengo algo que aportar, porque, claro, decía, bueno, pues, joder, podéis hablar de cómo el lenguaje que estáis introduciendo también como asesores pedagógicos del profesorado, cómo eso puede ir modificando poco a poco algunos hábitos, ¿no? Y me pareció bastante interesante la reflexión, porque ya sabéis que el pensamiento el lenguaje crea pensamiento y al revés, ¿no? Se retroalimentan. Bueno, entonces pensé, bueno, uno de los grandes logros que creo que estamos consiguiendo es que poco a poco se hable cada vez más de educación ecosocial. Y eso me parece importante porque ya sabéis que la educación ambiental ha tenido históricamente también una serie de hitos, digamos, desde que empieza hablando mucho de conservacionismo y que es muy importante, y hoy en día hablamos mucho de educación ecosocial, porque no hay ningún problema ecológico que no tenga un impacto brutal en la sociedad y al revés, ¿no? Digamos que todo es uno. La educación ecosocial al final lo que pretende es... Claro, estamos hablando de educación. ¿Cuál sería el fin último de la educación? ¿Cuál pensáis que es el fin último de la educación? ¿Qué entendéis por educación? Venga, este tipo de cosas ya sabemos que cuesta romper el hielo, pero al final se trata de crear un lenguaje, una relación dialógica, ¿no? ¿Habéis venido aquí con alguna intención? No sé. O sea, ¿hoy qué es? ¿Viernes? No, ¿hoy qué es? Martes. Martes. Es que cuando he pasado ya he visto por ahí ambiente de estudiantes y tal, y los bares un poco las terrazas, digo, joder, martes, un martes a estas horas, o sea, no tenemos nada más que hacer. Quiero decir, todos hemos venido con alguna expectativa o por una razón, ¿no? Por algo hemos venido aquí. Entonces, no sé, ¿hay alguien aquí que es maestra, maestro? Ah. Pues acompañar a abrir la mente para conocer, y no tanto obedecer. Vale. Sobre todo acompañar, ¿no? Esa palabra... Bueno, ya sabéis, muchas veces en educación parece que descubrimos la rueda. Ahora ya sabéis que hay un montón de
de nuevas tendencias pedagógicas y dices, joder, pues si todo esto ya sí es más viejo que el hilo negro, ¿no? Si te pones a leer un poco lo que se hacía en la época de la República y dices, joder, pues si un montón de cosas que estamos ahora haciendo ya son tienen bastante historia, ¿no? Vale, acompañar sobre todo, ¿vale? ¿Qué más se nos ocurre de educación? Cultivar. De cultivo. Además, muy bien traída, ¿no? al contexto en el que estamos. Eso es, cultivar, acompañar, ¿qué más? ¿Profesores de primaria? ¿Quiénes sois profesoras? ¿Vosotras? Ya está, ya sois... Necesitamos profesionales jóvenes y con ganas. Vale, ¿qué entendéis? Venga, ¿qué entendéis por educación? Entonces, ¿por qué os dedicáis a la educación? ¿Por qué os queréis educar a la educación? Para transmitir lo que sabes y ayudar de la mejor manera posible. Vale, bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Tenemos una voluntad de acompañar o de hacer la vida mejor a alguien, ¿no? Vale. Bueno, aquí vemos un montón de situaciones bastante actuales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de comunicar, también es verdad que, joder, a veces pienso, ¿no? Cuando te pones la radio, ha salido aquí el tema de la radio varias veces. Yo también en su día hacía un programa de radio, de una radio libre, y antes de que existiesen las redes sociales, y reivindico mucho el papel de la radio, ¿no? Me gusta mucho la radio. Soy el típico que por las mañanas pone la radio y mis hijos ya están como bastante fritos. Según pones por la mañana ya el fin de semana, ahí está, hoy que Javier del Pino, por la mañana desayunando la Ángels o quien sea, ¿no? Me gusta mucho la radio, pero algunas veces pienso, ostras, es que les pongo con el desayuno a la radio de los críos y digo, o sea, ¿todos son malas noticias? ¿Todo el rato? ¿Todo el rato? No. No son todo malas noticias todo el rato. O sea, en el mundo pasan muchas cosas, lo que pasa es que no se comunican. Vale. ¿Y por qué no se comunican? No sé, o sea, lo pregunto. Digo, nada de esto, o sea, no tenía, o sea, pensaba que iba a ir por otro lado. Ya digo que son pocas diapos, pero bueno. Vale, no se comunican muchas cosas que están sucediendo, pero en el fondo, cuando hablamos de la historia, ¿no? Cuando empezamos a estudiar historia, dices, hay una serie de hitos, una serie de reyes, reinas, ¿no? Revoluciones, pero nunca se habla de lo que es la historia, es decir, de qué sucede en las sociedades, qué sucede en las sociedades en los diferentes momentos históricos. Y todo eso que está sucediendo en cada casa, la ética que está presente en esa época, los valores que están presentes en esa época, todo eso es lo que está sucediendo en la vida, ¿no? Eso es la historia realmente. Lo otro, digamos que es la historia, no sé si con mayúsculas y esta con minúsculas o al revés. Bueno, el caso es que todo esto está sucediendo y hay otras cosas que están sucediendo. Bueno, de aquí, ¿qué problemas, no sé, ecosociales, qué os sugieren estas imágenes? ¿Qué problemas ecosociales hay detrás de estas imágenes? La contaminación. Mira, está muy bien que digas porque generalmente en este tipo de historias también respondemos preguntando. Y eso tiene mucho que ver con el modelo de educación que hemos recibido nosotras y nosotros, ¿no? Es decir, en el que nos sentimos permanentemente examinados, ¿no? Antes habláis de acompañar. Realmente en lo que nos hemos sentido muchas veces en la escuela es examinados. ¿Cuántos de aquí tenéis todavía sueños recurrentes de los que te llaman de la escuela, que tienes algún examen todavía pendiente? ¿No? ¿No os ha pasado nunca? Vale. Pues eso, ¿no? Eso es muy sintomático. Es muy sintomático. Es decir, el modelo de la escuela, como otras cosas que hablaremos luego, bueno, tampoco tenemos mucho más tiempo, en el fondo es una creación humana. Y eso que es evidente es una perogrullada, pero muchas veces se nos olvida. El modelo de educación que tenemos es un invento. Es uno, y podría haber sido otro, o otros muchos. Vale, entonces, respondamos con seguridad porque es tu respuesta, ¿no? Vale, la contaminación. Vale, ¿qué más problemas ecosociales vemos ahí? La migración o migración que hoy se dice. La migración. Vale. Bueno, sí, la migración, ¿qué más? Detrás de esa migración hay mucha más información, ¿no? ¿Quién emigra? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por qué emigra? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se le recibe? Bueno, vale. ¿Por qué emigra sobre todo? ¿Qué más problemas ecosociales vemos ahí? La guerra. La guerra. Bueno, en este caso un genocidio, ¿no? Más que una guerra. Pero sí, la guerra es otro... Sí. ¿Y qué más? Los móviles. Los móviles también, es verdad, sí. Sí. Bueno, pues vale, este es el mundo global que tenemos.
no he puesto otra diapositiva en la que podríamos ver un montón de cosas que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, que haya gente como vosotras y vosotros que un martes aquí a la noche estéis escuchándonos a nosotros, ¿no? Eso es historia también. Vale, bueno, pues vamos a ver quién comunica también. Ahí tenemos a algunos grandes comunicadores. ¿Qué comparten esas imágenes o esos personajes? ¿Qué comparten? ¿Qué tienen en común? Que gritan. ¿Qué más? El ceño fruncido, están enfadados. ¿Qué más? Señalan, ¿vale? El autoritarismo. Hay un autoritarismo en las formas, ¿no? ¿Qué más? Generar iconos. Vale. Sí. Modelos. Dominación. Vale. Discurso de odio. ¿Qué más comparten esas personas? Menos una. Bueno, hay un topo ahí, sí. Hay un topo. El no diálogo. Vale. Además de eso, todos comparten algunas características, ¿no? Si vemos la imagen, si no supiéramos quiénes son, ¿qué comparten? Son hombres, son blancos, son hombres blancos. Muchas veces cuando hablamos del antropocentrismo, de que estamos en la era del antropocentrismo, decimos que el ser humano lo hemos puesto en el medio y que en el centro de la existencia, ¿no? Y que utilizamos el planeta de una manera utilitarista para satisfacer las necesidades del ser humano. En el fondo no hablamos del ser humano como tal. Estamos hablando de este modelo, del hombre blanco occidental. ¿Vale? Eso es lo que está en el centro ahora mismo. Y solo hay una persona que no comparte esos rasgos, ¿no? Que es una niña. Vale. Seguro que en la educación escuchamos muchas veces una frase, ¿no? Cuando hablamos de educación ambiental, sobre todo, oímos muchas veces una frase. Hacemos educación ambiental con los niños y con las niñas porque ellos son, ¿qué? El futuro. Vale. Pues los niños y las niñas no votan. No votan. Y igual no consumen. Pero son habitantes de pleno derecho como nosotras y nosotros. O sea, ellos no son ciudadanos del futuro. Son ciudadanos del presente. Y eso es una clave, yo creo que cuando hablamos antes del lenguaje, esa es una de las pocas medallas igual también que nos podemos poner, por lo menos, bueno, mis compañeras y mis compañeros en educación ambiental o en educación ecosocial, que esto sí que intentamos transmitir mucho al profesorado. El alumnado no es el futuro, el alumnado es el presente. Esa niña se puede morir mañana igual que alguno de estos, ¿vale? Y tiene todo el derecho del mundo a que su mundo sea un mundo habitable, no es un mundo del futuro, el mundo actual. Pero claro, si decimos que los niños, igual que los viejos, generalmente no son hombres blancos y de una edad determinada, que eso no hemos dicho tampoco, la edad, ¿no? A la gente mayor y a la gente pequeña las excluimos de la toma de decisiones. Bueno, nosotros entendemos que la educación ecosocial tiene que ser capaz de acompañar, que decís por ahí, de cultivar. ¿Acompañar en qué? ¿En qué proceso? Antes habéis hablado también antes de conocimientos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Tony también. Yo cada vez soy más consciente de que sé menos cosas. Y supongo que eso será la madurez o la vejez, el darte cuenta de que no es que sepas demasiadas cosas, sino que te haces demasiadas preguntas. Vale. Entonces, vale, si hay aquí educadores, educadoras, bueno, en el fondo casi todos somos educadores, porque todos nos educamos mutuamente. Entonces, esa niña, digamos que el mundo actual es su mundo también. Pero ¿qué ámbitos de participación reales le damos? ¿Qué puede decidir? ¿En qué es capaz de condicionar la vida de su sociedad? En muy poco, ¿no? Aquí, menos mal que tenemos una niña en el público. ¿Cómo te llamas? Muriel. Ostras, qué nombre más chulo. ¿Y cuántos años tienes? 7. Mira, mi hijo tiene 8, o sea que estás en segundo de primaria. Vale. ¿Y vosotros hacéis educación ambiental en la escuela? ¿Os suena que hay hecho alguna actividad de educación ambiental o...? No. Bueno, seguro que... Bueno, no, ya está. Vale, cuando hablamos de educación ambiental con los niños, generalmente ¿a qué tendemos? ¿Qué tipo de acciones nos vienen a la cabeza? Hemos hablado de itinerarios ecológicos, de inmersión, que es imprescindible. Si no hay inmersión, lo de siempre, ¿no? Si no conoces, ¿cómo vas a defender algo? Vale, luego el famoso reciclaje, ¿no? Yo a mis profesores, a los profesores y profesoras que coordinamos, es seleccionar, es echar
Pero cuando hablamos de educación ambiental estamos hablando sobre todo de toma de conciencia crítica, de conocer, de alfabetizarnos a nivel ecológico, de alfabetizarnos a nivel social, conocer cómo funciona el mundo, tomar conciencia de ello. ¿Qué más se os ocurre? ¿Cómo tiráis de ese hilo luego? ¿Tomamos conciencia? ¿Eh? Bueno, y nosotros entre ellos y la muerte, sí, en el fondo todos hacemos de puente entre generaciones. Es muy importante eso, ¿no? El que haya trabajo intergeneracional. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nos quedamos, bueno, eso, en este tema de son el futuro y vamos a... Siempre digo, joder, un mono entrenado sería capaz de echar residuos a diferentes... No, pero claro, realmente lo interesante es que tomen conciencia del mundo en el que están, ¿para qué? ¿Para qué queremos que tomen conciencia del mundo en el que viven? Para transformarlo, para mejorarlo, ni más ni menos, ¿vale? Eso es al final la clave de la educación ecosocial. Toma conciencia del mundo en el que vives, toma conciencia de cuáles son los problemas que tenemos y decide qué quieres hacer con ello, en la medida posible. Pero para eso tenemos que darles herramientas, espacios reales de participación. ¿Qué pasa? Que los adultos tenemos miedo, los profesores tenemos mucho miedo muchas veces a darles la palabra y a que decidan cosas. ¿Por qué? Porque no nos sentimos seguros de esa manera. Y porque pensamos, por una parte, que no van a ser capaces. O que si son capaces, a ver por dónde salen. Nosotros siempre decimos, cuando hacemos los encuentros de Senred o en las diferentes comunidades, que todo lo que dejemos en su mano, todas las acciones, todos los encuentros, digamos que la parte de preparación, de organización, es un currazo. Lo único que está garantizado que va a salir bien es cuando les damos a ellos la capacidad de que decidan y de que creen. Y no es una frase hecha. Eso siempre sale bien. Bueno, sin más, la parte más técnica, digamos, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos en el Berritzegune Nagusi del Departamento de Educación de Gobierno Vasco? Bueno, pues hacemos el programa de agenda escolar, 423 escuelas actualmente, no sé si son muchas o pocas comparado con otras, bueno, son las que son, es un buen número, la verdad es que la mayoría de escuelas están metidas en la Agenda 2030, pero me parece muy interesante lo que habéis comentado antes por ahí, el tema de cómo llamamos a las cosas, es verdad. Al final la Agenda 2030, todos sabemos que genera un rechazo en una parte de la sociedad, ¿no? Oh, la agenda del perro Sánchez y tal. Y es muy interesante lo que decía, es decir, seguramente entre negacionistas y no negacionistas, yo siempre me planteo, cuando veo esta foto, digo, ostras, esta gente que está generando este mundo es consciente de que respira el mismo aire que respiras tú. O no tienen hijos, o no tienen primos, no tienen hermanos, no han cogido un bebé nunca en sus brazos, no se han sorprendido en un amanecer viendo, no tienen, no sé. Vale, pues entonces quizá el problema es que es eso, es quitarnos un poco esas barreras que tenemos unos y otros y vamos a hacer un recorrido para tomar unos vinos y mientras tanto vamos a contarles, ¿no? O que nos cuenten en su infancia, no sé, si iban a tirar piedras o no al río. Seguro que todos tenemos vinculaciones afectivas y emocionales con el medio ambiente, ¿no? Bueno, de esas escuelas que están en el programa Agenda 2030, algunas deciden hacer un proceso en el que pasan una ecoauditoría para convertirse en escuelas sostenibles. Y aquí, una vez más, tenemos la parte más verde, si queréis, pero ese escaneo que hacemos en los centros, en el fondo es un proceso de autoevaluación que hacen ellos de su propio centro, toca temas tampoco, entre comillas, ecológicos, pero tan ecosociales como qué tipo de organización, por ejemplo, o qué canales de participación tiene el alumnado, ¿vale? O cómo se comunican las cosas en el centro. Todo eso es educación ecosocial. Una de las cosas que tiene ser el último se tiene, pero algunos inconvenientes es que el tiempo. Vale, acabó. Desde las 133, bueno, esas escuelas sostenibles tienen la opción luego de participar en el Senred, que es la red estatal de escuelas sostenibles del Estado, ¿vale? Y bueno, estamos 14 comunidades, 14 redes en el Estado y al final, ¿cuál es el objetivo? Bueno, somos las escuelas sostenibles en red, es la red estatal de escuelas promovida por las administraciones públicas de 14 territorios. ¿Y qué es lo que queremos? Contribuir a la mejora de la calidad de la educación para la sostenibilidad y para que sean motores reales de cambio, de transformación ecosocial. Bueno, más o menos es lo que acabo de explicar. Para eso hacemos varias acciones. Por una parte, hacemos encuentros y formaciones para técnicos, creamos o participamos en foros de reflexión de educación ambiental y apoyamos la creación de nuevas redes escolares para la sostenibilidad. Y luego hay un proyecto que es el proyecto estrella para nosotros,
Bueno, aquí es un poco cómo comunicamos, ¿no? Pues todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, pues ya sabemos que hay un montón de opciones de comunicar, pero que no tienen por qué ser unidireccionales y mucho menos si estamos hablando de alumnado. Entonces, bueno, ahí veis un montón de ejemplos reales de acciones que se han hecho desde Senred y cómo se han comunicado. Y para terminar, porque al final los protagonistas realmente son ellos, pues bueno, tenemos un vídeo muy cortito de la última Confin. La Confin es la conferencia estatal que hacemos con alumnado de todo el estado, pero además de eso, bueno, digamos que en las escuelas se hacen confis, que son las conferencias infantiles del alumnado, cogen un problema ecosocial, lo analizan, lo diagnostican, plantean alternativas, eligen a sus representantes, van a la confin, en este caso de Euskadi, ahí eligen también a sus representantes y esos van luego a la estatal. Y de ahí luego, cuando hay un acto internacional, también van. Digamos que es el alumnado el que elige a sus representantes, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo muy cortito de la Confin de Palencia de este año. ¿Sabías que los jóvenes podemos cambiar el mundo desde nuestros centros educativos? En la Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta, 80 jóvenes y 30 docentes de todo el Estado nos unimos para cuidar el planeta y poder cuidar del agua. Es un encuentro de las redes de Senred, donde el alumnado, con ayuda de docentes y expertos, trabajamos juntos por la sostenibilidad. Es un proceso participativo que empieza en los centros educativos, investigando problemas ecosociales, proponiendo soluciones y llevándolas a la acción en las conferencias escolares y regionales. Los delegados y delegadas elegidos en estos encuentros hemos venido a la 7ª edición de la Conferencia Estatal, que ha tenido lugar en Palencia, bajo el lema «Mójate por el agua». Hemos compartido estos proyectos. Hemos identificado problemas ecosociales y profundizado en ellos, abordando realidades complejas pero con actividades dinámicas y motivadoras. Hemos debatido y llegado a acuerdos y compromisos reales. Se lo contamos al mundo desde la música, el teatro, las artes plásticas y lo reflejamos todo en un manifiesto. No solo hablamos de cambiar el mundo, lo estamos haciendo. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotras y nosotros, ¿quién es? Reflejado que cualquier palabra que digamos. Pues nada, muchas gracias, que ricasco. Muchas gracias. Bueno, habéis visto cómo hay muchas formas de comunicar desde muchos ámbitos y también hacia muchos tipos de público y sobre muchas temáticas y con muchas metodologías. Es algo que hemos visto. La idea ahora es, con este pequeño tiempo que nos hemos dejado, a darle un poquito de voz a vuestra parte. Habéis respondido algunas preguntas, los que estabais por aquí, habéis tenido a Vera por ahí dándonos un poco de respuesta. Os hemos hecho unas preguntas tan curiosas como ¿quién te convenció de que hay más especies de aves que gorriones y palomas? ¿Quién te hizo ver que el cambio climático también te afecta personalmente? ¿Quién te contó que no solo en Madrid hay contaminación, también en Salamanca? ¿Y quién te habló de que se pueden cambiar algunas cosas para acercarnos a la sostenibilidad? Vera, ¿nos haces un resumen de qué respuestas nos ha dado este público que tenemos hoy aquí a modo de pequeño estudio de caso? Claro, ponte por aquí. Compañera de la casa, ¿cuánto tenemos? 5 minutos. A las 9 cierran la puerta de la calle. Si a menos 5 estáis fuera, 10 minutos entonces, vale, perfecto. Pues bueno, ha habido un poco de todo. Pero hay algunas cosas que se repiten bastante. Sobre todo, bueno, la gente más joven y tal sí que me ha respondido mucho de tema de, pues, educativo, los profesores, la carrera. También, pues ya más en el ámbito más familiar, los padres. Hay muchas respuestas de, pues, los padres, abuelos, madres. Y también algunas de las noticias o después en charlas, también en salidas de campo. El propio sentido común también ha sido una respuesta, pues eso, común de, pues, la propia experiencia personal. Y después también algunas de personas de la Oficina Verde, como tú, Pablo, te han comentado por ahí, a Jacinto también lo han comentado, y pues la Oficina Verde también como concepto. Como referente. Sí, como referente. Y eso un poco. No hay... Genial. Pues gracias, Vera, por este pequeño sondeo de campo.
La primera pregunta que teníamos hoy era ¿a quién se escucha sobre medio ambiente? Y queríamos haceros esa pregunta antes de que escucharais a los miembros de esta mesa, de este foro de diálogo, y fijaos que los perfiles, si hubiéramos hecho la pregunta de ¿conoces comunicadores ambientales?, quizá habríais respondido a una figura de la televisión o alguna figura de la prensa, y sin embargo lo que nos sale aquí son profes, padres, las noticias, en este caso sí, las salidas, quizá con una figura como la que podría tener las casas del parque, ¿no? O las charlas, y el sentido común. ¿Quién comunica el sentido común? ¿Quién es el referente que comunica el sentido común? Eso lo construimos entre todos, ¿no? Como decía Miquel por ahí. Y ahora yo os devuelvo esta pregunta un poco a los que estáis aquí. ¿Quién os escucha a vosotros? ¿Conocéis a vuestro público? Y sobre todo también me interesa esos números que íbamos dando. ¿Cuánto y quién es vuestro público? Bueno, en mi caso, en las redes sociales... Me enciendo. Vale, en mi caso en las redes sociales sí que te ofrecen las estadísticas, entonces es muy fácil saberlo. En redes sociales sobre todo me escucha un segmento más joven que va entre los 24 y los 45 años. Además mucha paridad entre hombres y mujeres. Y luego lo que veo en el trabajo de campo, cuando nos bajamos a hacer actividades como talleres, como charlas y demás, lo que más vienen siempre son familias. Que yo a veces no sé si es por entretener a los críos un rato y ya está, y quitárselos de en medio, o porque realmente cuando formas ese núcleo familiar te importa mucho más el futuro que le va a dar a tu hijo. Y yo creo que está muy bien que vengan porque así apuntamos a dos sectores, a los niños y a los adultos. Y lo más importante es que ambos se conviertan en altavoces, porque pensáis en con cuánta gente habláis en el día a día. Y los críos en el patio, por ejemplo, si a tu niño le has enseñado y sabe que no se pisa un bicho, pues a lo mejor cuando lo haga su compañero va a ser la primera en saltar y decirle, oye, que eso no se hace, ¿por qué? Y además sabe darte la razón. Bueno, ya hemos avanzado que entre todos los jóvenes son, al menos, que sepamos, 58.000, ¿no? Que tengamos por ahí. Bueno, alguno hay de más edad también, no solo jóvenes. Por aquí, ¿cuál es vuestro público en el ámbito de los espacios naturales protegidos y de los proyectos que lleváis? Pues es muy diverso, como intentaba dividir antes, ¿no? Un poco, es verdad que ese público cautivo de los escolares siempre es como, tristemente, el referente para educación ambiental, ¿no? Nosotros nos hemos querido salir de ello y poder trabajar mucho con los profesores, o sea, con el profesorado que forma a este alumnado. Es verdad que muchas veces las familias, como decías, repiten por el lazo que ha podido echar la criatura a la familia y poder acercarse a esos espacios protegidos. Pero luego también muchísimo las consultorías que se hacen a través de ayuntamientos y a través de agentes del cambio para poder escuchar proyectos o querer cambiar proyectos de casos de éxitos que les podemos contar. Yo he anotado por aquí 12.000 en una casa del parque, 4.000 en la otra, 16.000 personas con las que al menos pasáis 15 minutos hablando directamente. Que se escuchan directamente y luego tras tantas, así estimando, hemos podido hablar de unas 18.000. 18.000 personas al año. Al año. Cada año. Y luego tenemos en los otros proyectos, como en el de Huertos, 12.000 familias. No está mal, ¿no? Como audiencia. Por aquí en el PRAE, en visitantes o los proyectos, ¿tenemos algún número y algún perfil? Anualmente pues tenemos una media de unos 50.000 visitantes y que participan en actividades, y luego en redes sociales y demás, pues bueno, es más o menos amplio. En redes, por ejemplo, la página web del PRAE, los datos que he consultado antes, pues unos 11.000 al año. Y bueno, pero más que ese número o en general, sí que quería decir que últimamente intentamos comunicarnos a la gente que nunca nos ha escuchado o a los que no hemos llegado. Y por ejemplo, últimamente estamos muy enfocados en la empresa. Aprovechando las empresas que han firmado el Pacto de Economía Circular en Castilla y León, pues estamos poniéndoles en vínculo con ciclos formativos de su rama para que se establezcan ese diálogo. Entonces, ese es un público al que estamos, o en la Cámara de Comercio de Ávila hemos hecho un curso de cómo la empresa poder utilizar el contexto de sostenibilidad para llegar a ser más competitiva, pero de manera sostenible. Siempre pensando en esos lenguajes comunes, que es el de la empresa, es la competitividad, obviamente, pero sin que eso esté reñido con temas ecosociales. Entonces sí que intentamos, o sea, digamos que en nuestro caso es a quién no llegamos y siempre intentamos hacer un proyecto piloto. Y uno que tenemos para el futuro es una exposición que estará aquí en breve, bueno, no voy a decir dónde, pero bueno, en la Casa Japón, que estamos desarrollando con ellos y el etnográfico, que es vinculando la historia del medio ambiente o temas ecosociales a través de la historia del videojuego. En nuestro caso,
Bueno, no sé, es que al final dar unas cifras es complicado. Pues en Esenred estamos unos 5.000 centros y esos son millones de alumnos y alumnas. La cuestión es, más que eso, es en el currículo, o sea, es si nos lo creemos como sociedad o no. Es decir, en la LOMLOE actualmente en el currículum aparece la educación ecosocial, igual que aparece en las matemáticas o la lengua. La cuestión es, como sociedad, ¿podemos eso en el centro o no? Y eso a mí me parece clave. Y ahora que estás comentando lo de que va mucha, o sea, que las familias y tal, y es, a nosotros cuando viene el profesorado a las formaciones, o cuando estamos con ellos en las coordinaciones de Agenda 2030, ese es un público al que llegas. Pero claro, si la relación que establecemos es de asesor pedagógico a profesor, siempre es, ¡buah!, la de curro que tengo, tal, no sé qué. Si tocamos las emociones, que es un poco lo que decías tú antes, es, joder, vale, estos ya vienen con más exigencias, más burocracia y tal. Pero cuando ya hablamos de, vale, tú tienes hijos o tu alumnado, ¿te planteas qué pasaría, por ejemplo, si de repente mañana hay una guerra por el agua potable? ¿Qué habilidades tiene que tener, qué competencias tiene que tener desarrollado ese alumnado? ¿Qué ética tiene que tener trabajada para ver qué mundo construimos? Entonces, ahí conseguimos un poco más enganchar. Dentro de ese currículo, al final, hay un grupo de centros que trabajan de una forma más exhaustiva y que has pasado por encima el dato. 5.000, 2 millones de alumnos. Sí. O sea, estamos hablando de unos números que son cuantiosos y a los que llegamos a mucha población. Hemos hecho un pequeño recorrido entre el público, por ejemplo, joven, que podemos recorrer en las redes sociales, el público más senior que podemos ver en esos espacios dorados, incluso en Radio Aguilar, pasando por cualquier visitante de esos espacios naturales, llegando a población de migrante, como podíamos hablar desde que teníamos en la exposición del fuego, los docentes, las bibliotecarias, que decías en el LINA, pero también personas con discapacidad que puedan venir en muchos otros, colectivos desde Cruz Roja, que ya vamos que me contabas antes, desde a la empresa también, el profesorado, el alumnado, que se convierte en el propio comunicador. Como veis, lo que hemos intentado colocar un poquito aquí encima de la mesa son distintos perfiles de referentes en educación ambiental y de comunicación ambiental que se ha podido comprobar ya solo en la mera exposición de sus proyectos, pero también de personas a las que estos referentes están haciendo efecto multiplicador, ¿no? No tenemos tiempo, lo siento, de ahondar en esa otra vía, pero sí quería recalcar que todos esos jóvenes que te escuchan, que todos esos visitantes de ese espacio natural, que toda esa población que recibe o esos lugares en los que, por ejemplo, comentabas que vas a hablar sobre la renaturalización de patios y que todo ese alumnado recibe un mensaje que multiplica. Que ya no estamos hablando solo de los números que hemos puesto aquí encima de la mesa, sino que esas personas se convierten, esto que decíais de sentido común, son precisamente esas otras personas que generan ese sentido común, ¿no? Este lenguaje colectivo que creáis genera el relato social. Y eso que entendemos como sentido común es lo que convenimos todos que es lo correcto o lo que no lo es, ¿no? Y eso lo generamos así, de esta forma coral que exponemos aquí. Y este era un poco el planteamiento de esta mesa, ¿no? El ver que tenemos la oportunidad en esta sociedad actual de tomar como referentes a muchas referencias válidas, pero ojo, que también hay otras referencias no tan válidas, pero esa la vamos a dejar para la mesa de mañana que tenemos y que se denomina, Mar, si no me equivoco, ¿podemos fiarnos de la información ambiental? La información ambiental. Con esto establecemos el nexo para la mesa de diálogo de mañana. A las 6:15 en el Centro Internacional del Español, así que animaos. Y también al foro que tenemos el próximo día, también, de ecotopías. Nuevas narrativas. Que se va a hacer en el Centro Hispano-Japonés. Eso es. Muchas gracias por acudir a esta mesa. Vamos saliendo porque tenemos que cerrar.